Gloria a Dios, damos gracias a Dios Todopoderoso, que Él es que nos da la oportunidad. Nosotros no merecemos, pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, hermanos, aquí estamos. Pues gracias a los hermanos también que nos estamos manteniendo en esta plataforma, buscando siempre la manera de congregarnos, de juntarnos, porque eso es lo que está establecido. Pero todos los temas que se han dado por aquí, ojalá que lo hayamos vivido, lo hayamos saboreado, que se han predicado en esta plataforma. A Dios sea la gloria y la honra. He aquí otros temas que pongamos atención, bien interesante. Para el Señor nos dé bendición y podamos captar este tema que vamos a dar en esta noche para su gloria, ¿no?, de la iglesia. Hermano, creo que en la vida, donde no existen condiciones, no hay crecimiento. En una casa donde no hay condiciones, es decir, el esposo y la esposa no ponen condiciones en la casa se vuelve un disparate. Así en cualquier institución existen condiciones para un buen funcionamiento de cualquier institución. Donde no hay condiciones, la realidad es que no se ve ningún tipo de crecimiento y es terrible. Yo quiero hablar de un tema titulado El Dios de la condición. Yo quiero irme a un texto aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amado, todos conocemos que Dios es un Dios de condiciones antes de él. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, esta iglesia se mantuvo fiel. Fíjense que fueron 7 iglesias, solamente 2 congregaciones se mantuvieron fieles. Nos va a señalar a nosotros de que podemos ser fieles ante la presencia del Señor. Y Dios claramente le enfoca a esta iglesia que va a guardar de la hora de las pruebas, es decir, de las dificultades, de los problemas, debidamente a que esta iglesia guardó su palabra con paciencia. De aquí, de este versículo bíblico, amados míos, nos vamos a partir para señalar claramente que Dios todo el tiempo ha puesto condiciones al ser humano para él poder resolver. Eso es así. Aquí notamos claramente que esta iglesia se mantuvo fiel a Dios y Dios le guardó de la hora, de la prueba, de las dificultades. Esto es así. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros vamos a conocer allí algunas situaciones que se dieron y cómo Dios le advirtió, le corrigió a raíz de sus condiciones. Dios tiene compromiso con un tipo de personas, amado, todo el tiempo. Si nosotros nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3 al 8, allí nosotros conocemos una historia interesante. Ustedes saben que David ideó construirle casa a Jehová, al Señor. Pero Dios le había dicho a David que sus pies habían derramado mucha sangre, pero su hijo Salomón, era que iba a edificar casa al Señor. En efecto, Salomón le fabricó la casa al Señor, una casa bien especial, bien grande, pero Dios demasiado grande para habitar en casas hechas por manos de hombre. En el día de la inauguración de esta casa, hermanos, una casa bien grande, bien especial, muchos gastos en esos tiempos, pues Dios se manifestó de noche a Salomón y le explicó claramente que si ellos guardaban su palabra y se mantenían como David su siervo se mantuvo, obedeciendo, pues Dios iba a estar allí con ellos, le iba a escuchar y le iba a atender sus reclamos. Pero si ellos no obedecían la palabra de Dios, es decir, las condiciones del Señor, la casa que Salomón hizo iba a ser una casa que no tenía importancia. Con los tiempos, amado mío, esto que Dios dijo sucedió. Los israelitas desobedecieron, es decir, los judíos desobedecieron, faltaron el respeto a las condiciones del Señor en muchísimas ocasiones, y Dios utilizó naciones paganas para destruir este templo en muchas ocasiones.
Es decir, que esto que Dios dijo se lo hizo ver a través de los tiempos. Por la desobediencia a sus condiciones, esta casa más adelante no tenía importancia. Si ellos se habían mantenido fieles a las condiciones del Señor, la realidad es que este templo se había mantenido. Israel había tenido victoria todo el tiempo. Es decir, amado, que Dios no, nos dice a nosotros que Dios se compromete, pero se compromete a raíz de condiciones para poder resolver. Esa es la realidad. Esta es una historia que nos muestra esto. Pero también a Josué. En Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, Dios les puso condiciones a Josué. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te voy a desamparar ni te voy a dejar. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente para poner en práctica todo lo que Moisés, mi siervo. Solo así te irá bien en todas las cosas que emprenda. Es decir, que para este siervo de Dios, Josué, sucesor de Moisés, el Señor les puso las condiciones necesarias para que Dios estuviera con él, que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, sino que siga fiel los estatutos que Moisés había dejado, para que Dios esté con ellos y que ellos tuvieran victoria en todas las cosas. Así que nos muestra claramente la historia que para ellos poder ser vencedores con las demás naciones que eran estorbo en el camino hacia la tierra prometida, pues tenían que mantenerse fieles, cumplir la ley de Moisés, es decir, la ley de Dios por medio de Moisés, que no se apartaran a derecha ni a izquierda, sino que se mantuvieran fieles y que Dios iba a hacer todo por ellos. La realidad, hermano, que nosotros conocemos según la historia de Israel, que toda la victoria que ellos tuvieron con todos los pueblos paganos fue por el poder de Dios, nunca por el poder de Israel. Es decir, que las condiciones de Dios era que hacía, es decir, la obediencia a estas condiciones de Dios era que hacía que ellos tuvieran victoria. Dios es el Dios que se compromete con aquellos que obedecen lo que Él manda. Estas son dos historias que nos muestran a nosotros que Dios es un Dios de compromiso con las personas, pero con estas personas que se someten a su ley, que se someten a sus condiciones. Bendito es el nombre del Señor. Pero también el Nuevo Testamento, amados míos, conocemos nosotros también las realidades en cuanto a esta posición. En Juan capítulo 14, verso 23, Jesús respondió: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Fíjese cómo es que Dios opera, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios está con las personas, si guardan su palabra. Él dice que si usted le ama, usted automáticamente va a guardar su palabra. Si usted no le ama, usted no va a guardar su palabra. Es decir, que Dios trabaja, amados, a raíz de estatutos, de leyes, para Dios poder comprometerse a estar con las personas. Una gran equivocación con las personas que dicen que creen en Dios, pero no creen en lo que Dios manda. Dios no puede separarse de lo que Él dice, de lo que Él testifica. En el Antiguo Testamento conocemos claramente el compromiso, eso es lo que hemos estado diciendo, de Dios por medio a sus condiciones con las personas. En el Nuevo Testamento estamos conociendo claramente que estas condiciones hacen posible que Dios more en las personas. Si las personas no se someten a estas condiciones que Dios fija, la realidad es que Dios no está con las personas, no mora con las personas. Automáticamente, el que ama realmente a Dios se va a someter a sus condiciones, lo que dice el Señor Jesucristo. Y el que no le ama no cumple sus condiciones. Cuando hablamos de condiciones, hermanos, estamos hablando de estatutos, de leyes, de mandamientos. Sencillamente así. O sea, Dios se compromete, vuelvo a repetir, con aquellas personas que somos capaces de someterlo a sus leyes, a sus condiciones. Con otras personas, Dios no se compromete. Una gran equivocación de muchísimas personas que dicen que quieren a Dios sin cumplir la ley de Dios. Terrible. He conocido hermanos que dicen que yo tengo el Espíritu Santo, pero no se congregan. Es terrible completamente. Tienen el Espíritu Santo y no se congregan. Tienen el Espíritu Santo y no oran. Tienen el Espíritu Santo y no visitan a los enfermos. Tienen el Espíritu Santo y no predican el mensaje de la palabra de Dios. A veces usted le dice, pero ¿qué pasa? Usted me está haciendo juicio. Yo tengo a Dios en mi corazón y yo me siento confiado.
terriblemente estas personas están entendiendo el compromiso que Dios ha hecho con las personas. Dios se ha comprometido todo el tiempo con las personas que se someten a sus leyes. Aquellos que no se someten, la realidad que van a ser decepcionados en el día final. Sencillamente así. Ahora bien, tenemos que tener cuidado con las condiciones del Señor. Tenemos que tener cuidado. Porque en el Antiguo Testamento, las condiciones de Dios estaban fijas. Es decir, la ley de Moisés: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esas condiciones estaban fijas. La ley de Moisés estaba clara. Pero en el Nuevo Testamento, amados míos, nosotros conocemos, según la palabra de Jesucristo, que hay una explosión de condiciones en diferentes áreas. Es decir, como una granada que parte con diferentes fragmentos. O sea que conocemos muchísimas clases de cosas que son todas necesarias en el Nuevo Testamento. Por eso es que tenemos que tener cuidado con estas condiciones que aparecen en el Nuevo Testamento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos claramente que el eje principal para la salvación es el Señor Jesucristo, es Juan 14:6. Pero Jesucristo no ha dejado estas condiciones también por medio a los apóstoles para que nosotros podamos practicarla y así podamos decir que somos de Cristo y que vamos para el cielo. Tenemos que tener cuidado con estas condiciones. Que creen en Jesucristo antes de ser de corazón, según Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que hay que creer en Jesucristo de corazón. Esto lo conocemos. Pero también, amados, antes del bautismo, tenemos que conocer que existe el arrepentimiento. Son Hechos 2, versículo 38. El arrepentimiento es un cambio de vida. El arrepentimiento no es un cambio a media. No, la Biblia no manda las condiciones de Dios a que sean a media. Muchas veces predicamos nosotros, hermanos, el arrepentimiento es algo que se va consiguiendo al paso. Usted cambia al paso y usted se va arreglando al paso. Hermanos, yo no me meto en esa posición. Creo que la palabra de Dios es perfecta. Somos personas imperfectas, pero la palabra de Dios es perfecta, porque viene de un Dios perfecto. Entonces el arrepentimiento es perfecto, tiene que ser perfecto, no puede ser a media de ninguna naturaleza. Si yo tomo esta decisión de decirle a las personas que van a cambiar al paso, hermano, me le estoy pasando al Señor, estoy instalando una palabra que no es la correcta. La palabra correcta es el arrepentimiento y debe ser completo. Las personas se someten al cambio o no se someten. Usted no puede someterse al cambio por un tiempo y por otro tiempo no, o someterse a raíz de los tiempos. Los otros días estaba yo hablando a una persona acerca del cambio, del arrepentimiento. Me estaba diciendo ella, no, varón, uno va cambiando al paso. Uno se somete a la iglesia al paso. No es así de que uno rampean y va a cambiar. Yo le hice dos preguntas a esta persona. Primero, óigame, ¿y si Cristo viene en esa posición de que usted dice que usted debe cambiar al paso? Dice, caramba, por de verdad, tiene razón. Óigame, ¿y si usted muere en ese tiempo que usted tiene que dejar ciertas cosas y que usted mismo se ha adjudicado en su mente o le han dicho a usted que usted debe de cambiar al paso? Usted se mete esa posición en su cabeza. Y si usted muere así de esta naturaleza, todavía con pecado en su vida, dice, pero tiene razón. Usted fija cómo las personas, hermanos, si nosotros somos capaces de decirle lo que dice la palabra de Dios nada más, ellos van entendiendo. Nosotros no podemos tratar de doblegar la palabra de Dios a lo que digan las personas. Las personas tienen que dejarse conducir. Hay que aplicarle la palabra de Dios a las personas. Si quieren, quieren. Y si no lo dejan. Este es el plan de Dios. Ya son las condiciones de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo nosotros utilizamos lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor está por encima a lo que piensa el hombre, a lo que idea
el hombre. Luego conocemos que existe un bautismo para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad que sí? El bautismo tiene que morir una persona, eso es lo que dice Romanos capítulo 6, ¿verdad? Versículo 3 en adelante, no sabe que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, dice, por el bautismo. El bautismo tiene que morir una persona, esa es la realidad, hermano. No podemos seguir mintiendo, siendo cristianos. No podemos seguir siendo hipócritas, siendo cristianos. No podemos seguir, hermanos, nosotros odiándonos, siendo cristianos. Y decimos, y podemos decir, ellos vamos cambiando al paso, vamos arreglando al paso. La realidad es que yo digo que nosotros en las cosas materiales queremos crecer, queremos que nos paguen bien. Y por eso estamos dispuestos a someternos a cualquier tipo de cambio en las cosas materiales, porque queremos que nos paguen, queremos resolver aquí en esta vida. Pero en las cosas espirituales, siempre que nosotros ponemos quejas y cosas por el estilo, la realidad es que el bautismo es una muerte, amado, una muerte al viejo hombre. Y después que salimos de esa agua, tiene que salir un hombre diferente, una mujer diferente, que hable diferente, que vista diferente, que actúe diferente. Si no es así, hermano, entonces tenemos que sacar Romanos capítulo 6, versículo 3, que dice que es una muerte al viejo hombre y un nacimiento completamente al nuevo hombre creado según Dios. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado con las condiciones que el Señor fija en el Nuevo Testamento. Nosotros vamos a poner algunos ejemplos de algunos textos interesantes, amados míos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es de nosotros mismos, amado. Usted tiene que ver a ver si es usted que está morando o es Jesucristo realmente que está morando en su vida. Tiene que ver si es Luis. Si es Luis que está gobernando, la iglesia se va a convertir en un caos, porque yo me voy a ir a lo material. Si es Luis que está gobernando, yo, el hogar, mi hogar lo va a convertir en un tollo completamente, porque voy a intereses en la familia. ¿Y qué pasa que no me están reconociendo a mí? ¿Qué pasa que no están reconociendo a Luis en la iglesia? O sea, cuando soy yo que estoy gobernando, entonces tengo que ver por dentro de mi corazón, y hay unos sentados, decían, o es Satanás, o somos nosotros, o es el Señor Jesucristo. A veces, amados, no queremos saber de Jesucristo, puede ser. Tampoco queremos saber de Satanás. Lo que queremos saber es de nosotros. Nosotros queremos gobernar. Nosotros queremos ser los reyes y queremos estar en nosotros. Tengamos cuidado con esto. Por eso dice el texto, ten cuidado de ti mismo. Cuidado si es Cristo o somos nosotros. Permitamos, amados míos, para que cuidemos que sea Jesús quien controle totalmente nuestra vida. Dice, y de la doctrina. Tenemos que tener cuidado. Ahí claramente entramos a esta posición. Cuidado con las condiciones. Cuidado con la doctrina. Tenemos que analizar en qué doctrina nosotros estamos. Si en la de Cristo o en la de un religioso o de perenceo o de sultanero. La doctrina debe ser cuidada. Debe ser preservada. La doctrina del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir lo que le dije ahorita. La doctrina se divide en diferentes cosas que todas son importantes y todas estamos llamados a cumplirla ante la presencia del Señor. Ejemplo, sigo dando ejemplo. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio del principado y potestad en lugares celestiales. Aquí dice que la iglesia estamos llamados a predicar el mensaje de la palabra del Señor. Esta es una posición bien fuerte. La iglesia está llamada, según Mateo capítulo 28, también verso 18, Jesús mandó a sus discípulos, claramente los discípulos murieron, la iglesia que tiene este compromiso de predicar la palabra de Dios a la multitud. Pero ahora mismo está una situación que la gente no quiere. La gente, ¿por qué? Por la cuestión de la pandemia. La situación que tenemos ahora mismo a nivel mundial, amados míos, tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar, a tener cuidado, porque la gente no quiere que usted vaya a la casa, pero también tenemos los medios para llegar a las personas existentes. Tenemos los medios de comunicaciones, como la televisión, como la radio, como los estoparlantes y muchas clases de cosas que se pueden utilizar para llegar a la gente en estos tiempos, porque estamos llamados a ajustarnos a estas condiciones del Señor Jesucristo. La iglesia estamos llamados a congregarnos. Amén. Hebreo capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, ¿verdad? Y estamos llamados a predicar la palabra de Dios porque estas son las condiciones que Dios nos ha dejado. Pero nos quedamos solamente en esas condiciones.
como estamos llamados a predicar, también el Señor nos dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo pregunto, ¿esto es condiciones de Dios también? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Estas son condiciones de Dios, que usted tiene que ser proveedor para su familia, para su hogar. ¿Qué hay cuando usted se va a predicar la palabra de Dios y usted deja su hogar pasando hambre, debidamente porque usted quiere ir a predicar y deja su hogar pasando hambre? ¿Se está sometiendo usted a las condiciones del Señor? El texto dice que el que no provee para lo suyo ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oiga, ¿cómo lo manda? ¿En qué posición? Conocí una vez un sargento que me habló acerca de su mujer, tuvieron serios problemas. Esta mujer era pentecostal y esta mujer no cocinaba en la casa porque ella decía que el Espíritu Santo le decía que tenía que atender a su iglesia, a las partes de su iglesia. Esta mujer no cocinaba, esta mujer no le hacía nada al pobre y una vez habló conmigo. Él sabía que yo era cristiano y me dijo: varón, yo no soporto, porque déjeme decir una realidad. Y es verdad que Dios dice que usted se olvide de la casa, de su familia. Y dijo yo: ¿y quién le dijo eso a usted? No, la mujer mía me dijo que el Espíritu Santo le dijo que se olvidara de la casa. Ellos tuvieron ciertas inconveniencias y la realidad es que se separaron debidamente de esta situación. Y el hombre se casó con otra y, bueno, y ella también. Es decir que, hermanos, este Dios que dice que hay que predicar la palabra de Dios, su palabra, este Dios que manda que tenemos que congregarnos en Hebreos 10:25, también dice que tenemos que proveer en la familia. También quiere que atendamos el hogar. También quiere que atendamos a la esposa, que atendamos a los hijos, que nos preocupemos por la familia. Entonces estas son también condiciones de Dios. Por eso le estoy diciendo, tengamos cuidado con las condiciones de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo en una ocasión: bueno le fuera quedarse como yo, pero si tiene don de continencia, mejor cásese. Pero los que están unidos en matrimonio, ahí comenzó a decir los requisitos de parte de Dios que tienen que tener, porque este Dios amado quiere que usted predique, quiere que usted visite a los enfermos, quiere que usted vaya a adorar en la iglesia, pero también quiere que usted atienda al hogar. Bendito el nombre del Señor. Es decir, amado, que si usted predica y no atiende al hogar, entonces está violando las condiciones del Señor Dios Todopoderoso. Bendito es su nombre. Amén. Pero otra parte también que quiero enfocar, amado, en Mateo capítulo 10, versículo 28. Allí el texto dice: no temen a los que matan el cuerpo, en cambio el alma no puede matar, sino teme más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno, a este teme. Dios quiere que nosotros no tengamos miedo. El cristiano no puede tener miedo, pero tenemos que tener cuidado, porque cuando viene a ver, decimos que alguien tiene miedo y no tiene miedo. Simplemente quiere someterse a todo lo que Dios dice en el Nuevo Testamento. Tiene cuidado de las condiciones, porque el mismo Dios que dice que usted no tiene que tener miedo a nada en esta vida, no teman a lo. Ese mismo Dios que dice en 1 Timoteo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, aquellos que matan el cuerpo y el alma, pero dice, mira, cuidado con el templo. Cuida el templo, es morada del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros, este mismo Dios nos está diciendo, el mismo Dios que nos especifica, que tenemos que tener valor para, si vamos a la muerte, ir cantando, no hay problema. También dice, ten cuidado con el cuerpo. ¿Están oyendo? ¿Están entendiendo? Este mismo Dios dice que tenemos que cuidar la morada del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros podemos destruir este cuerpo? ¿Cuánta manera? No solamente, amados, es con un trago de alcohol que podemos destruir este cuerpo, esta morada, y violamos las condiciones de Dios. No solamente con
¿cómo le digo? Con estas cuestiones de la sustancia prohibida, de las drogas y estas cosas, podemos destruir este cuerpo, o un cigarrillo, lo que sea, podemos destruir este cuerpo. Este cuerpo se puede destruir de diferente naturaleza. Por ejemplo, cuando los médicos nos dicen a nosotros que tenemos que tomar medidas sobre un asunto y nosotros no respetamos esta medida, entonces estamos buscando cómo destruir este cuerpo. El médico nos dice a nosotros, mira, no beba café, un ejemplo, porque el café te hace daño a tu corazón y tú sabes que estás enfermo de tu corazón y tú dices, no, yo lo voy a tomar el café como quiera que sea. Entonces tú te estás destruyendo tu cuerpo, estás matando tu cuerpo y estás violando las condiciones de Dios que dice que tiene que preservar el cuerpo, que es la morada del Espíritu Santo. Muchas veces también matamos nuestro cuerpo con la palabra. Decía alguien que hay palabras que asesinan los cuerpos de otro. He conocido claramente a esposos que han matado a su esposa con una palabra. Oiga, se han convertido en asesinos de su propia esposa. Y he conocido también esposas que han matado a su esposo con una palabra incorrecta. Asesinan a su esposo, destruyen esta morada y violan estas condiciones del Señor. O sea, de diferente naturaleza, amado, nosotros podemos destruir este templo, esta morada del Espíritu Santo. O sea, el mismo Dios que dice que tenemos que tener valor para defender el alma, para irnos a la guillotina, no hay problema que sea. Dice, cuiden la morada del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Entonces, por eso que le digo que tenemos que tener cuidado con las condiciones de Dios en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 4, versículo 10, siguiendo esta posición también, el Señor dijo, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Amén. Estamos llamados a adorar a Dios, amados míos. Solamente a Dios. Él es el que merece adoración. Y esto se lo digo a Satanás, que Él solo merece adoración. Por este mismo Dios también en sus condiciones. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes, les amonestan y que les tengan por mucha estima, tengan paz entre ustedes. Dios está mandándonos a reconocer a estos hermanos que trabajan, que laboran, que se dedican a trabajar a tiempo y fuera de tiempo en la iglesia. Yo decía, hermanos, nosotros somos capaces de reconocer cuando un hermano cumple años, y no estoy mal porque un hermano cumpla años, y darle sus felicidades y alegrar su corazón. Pero también, hermanos, tenemos que ser capaces de reconocer a los hermanos que trabajan en la obra, que se dedican en la obra, que hacen grandes esfuerzos y que invierten fuerte cantidad de dinero para la gloria de Dios, para las iglesias. Dios nos manda esto. Estas son condiciones que Dios no especifica claramente y esto casi no se oye. Un reconocimiento a un hermano por su buen comportamiento, por su dedicación a la obra, hermanos. Esto es necesario porque Dios lo manda. El mismo Dios que dice, hay que adorar su buen nombre solamente, dice, pero también hay que reconocer a los hermanos que tienen un buen comportamiento. Fíjese cómo Jesucristo reconoce a las 7 iglesias en Apocalipsis. Todas las que tenían problemas, el Señor se lo especifica, pero le da su reconocimiento a la iglesia que actúan bien ante su presencia y las cosas buenas que tienen ante su presencia. Es decir, hermanos, que el Nuevo Testamento está lleno de un sinnúmero de condiciones y todas tenemos que tener cuidado en la aplicación de ella, cómo la aplicamos, que se glorifique el nombre del Señor y que nos sometamos a todas esas condiciones, a estos versículos bíblicos que son todos necesarios para un buen funcionamiento del cuerpo del Señor Jesucristo. Es decir, que Dios, hermanos, es el Dios de las condiciones. Por eso es el Dios que se compromete a trabajar, a ayudar a aquellos que son capaces de someterse a estas condiciones que Él fija en el Nuevo Testamento. Bendito es su nombre. Hoy tenemos esta pandemia. Esta pandemia, amados míos, óigame, no es algo que podemos quizás ligarla a la persecución de los primeros cristianos. Esto es algo totalmente diferente. Los primeros cristianos sufrieron muchísimo por la persecución por ser cristianos. Esta pandemia hace daño al templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, analizar. Ahora, una cosa es el miedo y una cosa es la precaución a raíz de esta situación. Y déjeme decirle también, la vida de los primeros cristianos también. Si nosotros no podemos decir la verdad
en cuanto a la posición, muchos de ellos huyeron a la persecución. No era que ellos iban a la guillotina, vengan, mátenlo aquí por ser cristiano. No, ellos lo encontraban adorando en cierto lugar y lo conducían entonces a lugares para matarlo allí. Y corrían de un lugar, corrían a otro lugar. ¿Por qué corrían? Porque tenían miedo a que lo matasen muchos de ellos. Sencillamente es así, amados míos. Nosotros somos seres humanos imperfectos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que hay que tener miedo? No hay que tener miedo, pero sí, hermano, hay que tener precaución a lo que Dios nos dice, amado, a través de su palabra. Porque esto sí tiene peso, esto sí tiene importancia, esto sí tiene valor, lo que Dios nos dice. Dios no solamente nos manda una cosa, sino que nos manda a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa. Entonces tenemos que tener un amplio conocimiento de esto que Dios todo nos lo enfoca a nosotros, que son sus condiciones, que todas son importantes, que todas son relevantes, y aplicar en nuestras vidas y ser mejores delante de la presencia del Señor. Yo no puedo acusar al hermano X que tiene miedo. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios puede mandar en ese corazón. Yo veo los frutos de cada quien. A raíz de los frutos de cada quien, entonces especifico. Hay que cuidar el alma. Dios manda a cuidar el alma, que esto es lo más importante. Pero también Dios manda a cuidar el templo del Espíritu Santo. El mismo Dios que dice que hay que cuidar el alma, dice que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces todo esto tiene que analizarse a raíz de una verdad. Amén. Para un buen funcionamiento de todo y en todo. Hermanos, ojalá que lo que hemos dicho les sirva de reflexión para que analicemos que las condiciones de Dios son una Pleiades y que tenemos que analizarla y profundizarla y vivirla para un buen funcionamiento. Porque Dios hizo el alma, Dios hizo el espíritu, pero también Dios hizo el cuerpo. Y esta Trinidad, alma, espíritu y cuerpo, Dios quiere que la defendamos ante su presencia y que lo hagamos con valor. Bendito sea su nombre. Paz de Dios y muchas gracias por la oportunidad y ojalá este tema le haya servido porque lo hago con el corazón de manera que en todo sentido tengamos cuidado con todas las condiciones que Dios nos fija en el Nuevo Testamento. Paz de Dios y muchísimas gracias.